William Dalrymple relata que el 24 de septiembre de 1599, mientras William Shakespeare trabajaba en el borrador de Hamlet, un variopinto grupo de vecinos de Londres se reunió junto a varios notarios armados de pluma y tintero en una vieja casona de estilo Tudor. Entre los presentes figuraba el alcalde de Londres, Sir Stephen Soame, 1540-1619, acompañado de sus predecesores en el cargo, de varios altos ediles y del auditor de la ciudad, Thomas Smythe. Asimismo, asistieron a la reunión varios lobos de mar isabelinos que definieron su profesión como private entrepreneurs, empresarios privados. Con un gran esfuerzo, lo vimos en páginas anteriores, habían conseguido un buen capital en el Caribe y ahora deseaban invertirlo para asegurarse una jubilación digna. Todos los que se encontraban allí tenían un único propósito: presentar una petición a Isabel I para fundar la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Sabían que la reina no se negaría y, en efecto, el 31 de diciembre de 1600, esos ilustres caballeros obtuvieron el monopolio, durante 15 años, del comercio en y con lo que actualmente es la India. Me parece oportuno destacar que la licencia otorgada por la monarca autorizaba a la compañía a hacer la guerra y a comprar y vender esclavos. El viaje hasta las Indias Orientales no era una empresa fácil y hubo de esperar 6 años para organizar la primera expedición. Finalmente, el 28 de agosto de 1608, el capitán William Hawkins se convirtió en el primer patrón de una nave de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales que ponía pie en suelo indio. Por aquel entonces, la India tenía una población de 150 millones de personas, esto es, una quinta parte del total mundial, y producía cerca de una cuarta parte de las manufacturas del globo. En muchos aspectos, era el gran centro industrial del mundo y el líder global de manufacturas textiles. Por el contrario, Inglaterra apenas tenía un 5% de la población de la India y producía menos del 3% de los bienes manufacturados del mundo. Una vez instalada, la empresa se dedicó a la intermediación en el comercio de textiles y de especias entre Oriente y Occidente, obteniendo un margen de ganancia de alrededor del 100%. La familia real, la nobleza, los militares y los miembros del Parlamento adquirieron acciones de la compañía, hasta el punto de que, a lo largo del siglo XVIII, la relación entre esta y los estamentos más poderosos del país se fue haciendo simbiótica, casi como si se tratara de un consorcio público-privado. El interés económico de la compañía se confundía con el interés nacional de Inglaterra, lo que explica que inversores de toda Europa hicieran cola para comprar sus acciones. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales se convirtió en un modelo de eficiencia capaz de organizar el saqueo de la India con tan solo 35 empleados fijos en su oficina central. Quienes deseaban formar parte de la empresa debían pasar por un periodo de prueba no remunerado de 5 años, tras el cual les esperaba un trabajo de más de 12 horas en las oficinas, desde las 7 de la mañana a las 8 de la tarde, con un descanso de 2 horas para el almuerzo, incluyendo los sábados. Pero el esfuerzo compensaba, ya que el salario era 12 veces mayor que el de cualquier trabajador manual de Londres. La compañía se adueñó de los puertos de Singapur y Penang, y solo en la India llegó a contar con más de 250.000 trabajadores locales. Uno de los hombres más notables de la empresa fue Robert Clive, 1774, un violento depredador empresarial, completamente despiadado y con brotes intermitentes de inestabilidad mental, que fue el responsable del famoso saqueo de Bengala, que, como veremos, tanto enriqueció a Gran Bretaña. En cierto modo, a él le debe la India el haber pasado de ser un rico subcontinente libre y exportador de manufacturas a ser una colonia pobre y exportadora únicamente de materias primas. Una estatua en su honor se yergue en Londres, en la calle King Charles, frente a la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. Es decir, el ex primer ministro británico Boris Johnson pasaba por delante de la estatua de Clive cada vez que se dirige al parque situado detrás del número 10 de Downing Street. El saqueo de Bengala. Situada en el noreste del subcontinente indio, la región de Bengala limita al norte con la cordillera del Himalaya y al sur con el Golfo de Bengala.
está bañada por el río Ganges, considerado desde tiempos inmemoriales como la encarnación de la diosa de la purificación. Históricamente, Bengala fue una sola unidad política hasta la descolonización británica de 1947, que fue cuando se trazó la actual frontera entre la India y Bangladesh. Cuando los ingleses llegaron a la India, la región formaba parte del Imperio Mogol y era una de las zonas más ricas del planeta gracias a su agricultura y su industria. En su apogeo, este imperio llegó a dominar los territorios de los actuales Pakistán, Bangladesh y la India. Las capitales mogolas eran las megaurbes de su tiempo. Ninguna ciudad de Asia o Europa las superaba, consideraba el jesuita Fray Antonio de Monserrate, en lo relativo a tamaño, población o riqueza. Sus ciudades están abarrotadas de mercaderes que acuden desde toda Asia. No hay arte o artesanía que no se practique en ellas. Entre 1586 y 1605, la plata europea fluyó hacia el corazón del imperio mogol a un ritmo asombroso, 18 toneladas métricas anuales. Fue en el siglo XVIII cuando le llegó la decadencia, principalmente política, al imperio mogol, cuando, el 23 de junio de 1757, tras la captura de un puñado de ingleses, en la ciudad de Calcuta, el general al mando de la Compañía de las Indias Orientales, Robert Clive, encabezó una expedición de castigo cuyas consecuencias fueron fundamentales para la corona inglesa. El enfrentamiento tuvo lugar en una aldea de Bengala occidental llamada Plassey, donde, más que la victoria, lo que los ingleses buscaban era el botín. Las ganancias de Clive en 1757, gracias a la victoria de Plassey, fueron un ejemplo de enriquecimiento personal de espíritu muy similar al de los piratas caribeños que habían fundado la compañía 157 años antes. Más que la gloria, se buscaba hacer fortunas particulares para los oficiales y tener dividendos para la compañía. Botín más que poder. Después de la victoria de Plassey, la compañía embarcó todas las riquezas de Bengala en un centenar de naves de pequeño tamaño y descendieron por el Ganges hasta el fuerte Williams, cuartel general de la empresa en Calcuta. Se calcula que aquel primer botín podría haber tenido un valor equivalente a los 250 millones de libras esterlinas. Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar. Robert Clive realizó una jugada maestra al conseguir que el emperador mogol Shah Alam otorgara a los ingleses el derecho a recaudar impuestos en las regiones de Bengala, Bihar y Orissa, lo que dio lugar a una hambruna sin precedentes. Bengala, que había quedado devastada por la guerra, fue castigada por la hambruna de 1169 y arruinada por los elevados impuestos. Los recaudadores de tasas de la compañía cometieron lo que en la época se denominó sacudir el árbol de pagoda, y que hoy calificaríamos de graves violaciones de los derechos humanos. La riqueza de Bengala fue absorbida con rapidez por Gran Bretaña, y sus prósperos tejedores y artesanos fueron coaccionados por sus nuevos amos, que los trataban como si fueran esclavos. Como vemos, una de las regiones más ricas del mundo pasaba a ser una de las más pobres, hasta el extremo de que, en 1270, el hambre exterminó a un tercio de la población. Por el contrario, la llegada del tesoro de Bengala a Gran Bretaña causó un impacto económico extraordinario. Incluso historiadores y economistas de hoy en día siguen preguntándose si el saqueo de Bengala no fue el factor desencadenante de la Revolución Industrial inglesa. Lo que sí podemos afirmar es que las riquezas conseguidas en la batalla de Plassey permitieron a Gran Bretaña recomprar toda su deuda nacional en poder de los holandeses y, por tanto, recuperar su independencia económica. Bengala era conocida por su excelente algodón y por la calidad de su producción textil. Mientras el Imperio Mogol mantuvo su autonomía, el comercio indo-británico era deficitario para Inglaterra, cuya industria textil, en condiciones de libre mercado, no podía competir con la de la India. Ante esta situación, Gran Bretaña actuó para controlar políticamente todo el territorio, sobre todo aplicando impuestos que asfixiaban a los productores textiles e imponiendo cuantiosas multas e incluso penas de cárcel a quienes se resistían a pagarlos. Por otra parte, el Parlamento británico impuso un arancel del 80% para la importación de tejidos de algodón procedentes de la India, mientras que la importación desde la India de productos textiles británicos quedaba
lógicamente exenta de impuestos. La consecuencia era obvia, resultaba más barato importar que producir. Esta simple fórmula remodeló el destino nacional de la India, deformó su economía, impidió el crecimiento del capitalismo y en consecuencia el pilar de su soberanía, y llevó la devastación a sus ciudades y sus campos. La industria textil de la India se derrumbó, afectando a gran número de tejedores y artesanos. El proceso fue rápido en Bengala y Bihar. En otras partes se extendió gradualmente con la expansión del dominio británico y la construcción de ferrocarriles. Continuó durante todo el siglo XIX, destruyendo las otras viejas industrias, como la construcción naval, la metalúrgica, el vidrio, el papel y muchos oficios. Dicho de otro modo, no fue la mano mágica del mercado la que convirtió a la India en una nación subdesarrollada, sino la mano mágica de la política, es decir, las manos de los parlamentarios británicos. La India viose, empujada de una manera irresistible a convertirse en un país fundamentalmente rural, acoplado como suplemento colonial gigantesco a la economía y a la política de Inglaterra. En el siglo XIX, caracterizado en Occidente por el desarrollo de la industria y por el desplazamiento consiguiente de la población rural a la ciudad, es decir, por el ingreso a la civilización técnica de millones de almas, se produce en la India el proceso inverso. En lugar de ir del campo a la ciudad, el artesano u obrero indio va de la ciudad al campo, que ya se encuentra superpoblado y con un bajo nivel productivo. La superpoblación del medio rural, a lo cual debía añadirse la extinción de la industria urbana, hunde al país entero en una pobreza espantosa. Además, los impuestos aplicados por los británicos en la India dieron lugar a una concentración de la tierra en manos de los zamindar, nobles terratenientes, asociados con los británicos, y a la sustitución de los cultivos destinados a la producción de ciertos alimentos por otros, cuyo fin era la exportación, como el algodón o el opio. El resultado no fue solo que la producción de arroz disminuyera drásticamente, sino además que el cereal se exportara sin tener en cuenta las necesidades de la población. Las hambrunas de 1866, 1869, 1874 y 1876 son una buena prueba de ello. En la de 1866, conocida como la hambruna de Orissa, murieron más de 1 millón de indios y, en total, desde 1860 a 1901, perdieron la vida por falta de alimento alrededor de 15 millones de personas, cerca del 10% de la población de la India de entonces. No en vano, en 1834, el gobernador general de la India, Lord Bentinck, describió la situación de la colonia con la frase que da nombre a este epígrafe: «Los huesos de los tejedores blanquean las llanuras de la India».